yo quiero darles la bienvenida a todos, los que están aquí, los que nos visitan por primera vez y los que nos ven a través de las redes sociales. Quiero darles las gracias por sintonizarnos, por estar viendo la transmisión en vivo y a ustedes que se tomaron el tiempo de venir hasta acá el día de hoy. Mi nombre, como ya lo mencionó el pastor, mi nombre es Gabriel Galaviz y soy un futuro plantador de iglesias. Creo que Dios me ha llamado para hacer cosas interesantes en su reino y aquí estamos, eh, llevando el trabajo arduo, y estoy muy contento porque vamos a reiniciar las clases próximamente aquí en tu escuela bíblica de Capilla Calvario Maranata. Créanme, es muy interesante y es muy emocionante ver las cosas de Dios de un ángulo más de cerca, ¿no? Es un honor para mí estar aquí el día de hoy, porque una vez más tengo el privilegio y el honor de poder traerles la palabra de Dios el día de hoy. Y hoy me toca hablar acerca del distintivo número 6, pero ahorita vamos a mencionar más acerca de él. Pero antes que eso, quiero pedirte que te sientas como en casa, quiero que te sientas bienvenido, eres parte de esta iglesia. De la misma forma, quiero pedirte que te sientas cómodo. Ya que estamos un poco en confianza, se me viene a la mente, te quiero comentar, te quiero platicar algo. Me estaba acordando de hace que algunos meses, algunos de ustedes se han de acordar, tuve un problema de salud, recaí en cama, estuve prácticamente convaleciente. Y yo recuerdo que en esos tiempos o en ese momento yo no lo veía tan grave la situación, la enfermedad. Tenía un problema en la cintura, al menos eso es lo que me decían los médicos. Un problema pues, que cada vez se iba agudizando más, los tratamientos no me estaban funcionando. Y ya en cama sin poderme mover, pues realmente para mí era algo estresante, algo que no era muy cómodo. Eso de despertar en la madrugada, 1, 2 de la mañana, y medio sentarte a llorar de dolor, creo que es algo que no le deseo a nadie, creo que es algo que no es cómodo para nadie, en ninguno de los sentidos, tanto por el dolor y por la incomodidad de despertarte tan noche. Pero no me quedaba otra situación más que ponerme a orar. Yo recuerdo que oraba y le pedía al Señor: Señor, ten misericordia de mí, haz lo que tú creas conveniente hacer, pero ten misericordia de mí. El dolor es muy fuerte y quiero que me ayudes a sobrellevarlo. Creo que es algo que podía soportar porque lo llevé a cabo. Pude cruzar esa prueba que Dios me dio, pero mientras yo analizaba y veía todas las cosas que Dios me había mostrado, entendí algo y me dejó algo de enseñanza muy profundo. Eh, el Señor mostró su gracia y su misericordia en mí y en mi familia, y me enseñaba que aún a pesar de la situación que estés viviendo, tienes que tener tu fe siempre bien puesta y confiar en Él, aún en la situación que tú estés viviendo. Y es lo que yo entendí y aprendí, que aún la tormenta esté fuerte, debemos de resistir y debemos de tener siempre nuestra fe en Él y en nadie más que en Él. Esa fue la enseñanza que me dejó el estar ese tiempo, casi poquito más de un mes. El diagnóstico de los médicos es que iba a tardar hasta 1 año para poder medio caminar. Créanme, un mes después de que estuve en esa situación, aquí ando caminando, gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios que Él me tiene aquí, porque yo sé que va a hacer grandes cosas, que quiere que hagamos grandes cosas todos juntos. Por eso el título del estudio del día de hoy es, si estás anotando, si vas a tomar notas, anótalo por favor. El título es Gracia sobre Gracia. Y vamos a ver varias citas bíblicas porque no es un estudio que vamos a tomar de un solo libro, sino que lo vamos a ver de varias citas bíblicas, ¿no? Y te voy a dar también 4 verdades que te harán entender mejor la gracia de Dios. Repito, 4 verdades que te harán entender mejor la gracia de Dios. Creo que por ahí la tenemos en la pantalla. Vamos a iniciar leyendo el versículo de Hebreos 13b. Si traes tu Biblia, por favor, sácala y dime amén cuando estés ahí.
Y vamos a leer nada más hasta al centro del versículo. Acompáñame. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hasta ahí lo vamos a dejar. Acompáñame a orar y ahorita continuamos con el estudio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú quieres entregar un mensaje el día de hoy a las personas que han venido a tu casa. Gracias, Padre, por permitirnos estar hoy aquí. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, traigas sabiduría y traigas entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Te puse una traducción ahí también de otra versión de la Nueva Versión Internacional. Que dice, así que no se dejen cautivar por vidas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Esto es para que entendamos un poquito mejor el versículo. Pero antes de eso quiero llevarte a un contexto. Quiero decirte qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos estudiando. Como ya todos se han dado cuenta, hoy es la sexta semana, o es el sexto tema, si lo quieren ver así, que hemos estado estudiando de lo que nos distingue de las demás iglesias o los distintivos de Capilla Calvario. Y hoy toca el turno a gracia sobre gracia. Y recuerden nada más esto, recuerden que estos distintivos nos hacen ser una iglesia diferente a las demás, pero a la manera de Dios. No ser diferentes porque nosotros queramos, no, ser diferentes pero a la manera de Dios. Recuerden que nosotros hacemos todo conforme a la palabra. Siempre ese va a ser nuestro indicador y por eso es que hoy nos toca estudiar la gracia sobre gracia. Vamos a retomar tantito el versículo de Hebreos y se lo voy a volver a leer. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo en forma? Así a grandes rasgos. Lo que el versículo nos quiere dar a entender es que debemos de meditar más en las cosas de Dios, que debemos de retener la doctrina que hemos aprendido. Para poder meditar más en las cosas de Dios debemos de retener lo que ya hemos aprendido de la propia palabra, de lo que nos han enseñado, del venir a escuchar a la iglesia, del tener grupos de casa, de ir a los estudios de damas o de ir a los estudios de varones. Eso es retener lo que hemos aprendido. Y hay que echar todo lo que nosotros, todas las ganas y ansiedad que tenemos sobre Dios. Nadie en este mundo, escúchenme bien, nadie en este mundo va a poder desarrollarnos espiritualmente más que la palabra de Dios. Me encanta cuando el pastor luego levanta la palabra. Y es cierto, para poder nosotros crecer espiritualmente, la palabra de Dios es la única a través del Espíritu Santo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Y es lo que nos está manejando aquí este versículo. Si todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios lo conducimos a Cristo, el Espíritu Santo es quien se va a encargar de que nosotros crezcamos espiritualmente, de que nosotros sintamos que estamos dentro de la gracia del Señor. Respecto a la gracia de Dios, Capilla Calvario tiene una posición pero muy bien definida. Y nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría una oportunidad de alcanzar la vida eterna. Eso es lo que nosotros entendemos. Y si estás tomando notas, te voy a dar 3 características propias de la gracia. Ponme la gráfica, por favor. Ahí está. Uy, en mi computadora se veían bien grandotas y aquí las veo muy chiquitas. Pero bueno, ahí está, se las voy a leer. Levanta tu mano si tú no necesitas la gracia de Dios en tu vida.
Obviamente todos necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas, pero no nada más eso, no nada más necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, sino que la necesitamos todos los días, diariamente necesitamos buscar esa gracia de Dios para nosotros. Somos salvos por ella, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, y la experimentamos en forma personal. Nadie puede decir yo siento lo mismo que sintió él, que sintió ella. Es algo personal. Depende de la comunión que tenga uno con Dios. Es como uno siente, es como uno experimenta esa forma tan especial. ¿Sale? Ok. Creemos que el amor y la gracia buscan restaurar a las personas que han caído. En eso creemos nosotros como Capilla Calvario. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? Ponme la siguiente gráfica, por favor. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Se han preguntado qué es la gracia de Dios? Quizás tengan dudas, quizás nunca lo han leído en la palabra, pero aquí les voy a decir yo exactamente qué es la gracia de Dios. ¿Me pones la siguiente, por favor? La gracia de Dios es un regalo de Dios no merecido para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. ¿Sale? Al principio, cuando yo recién llegué aquí a la iglesia, el pastor Tony hablaba mucho de que es el regalo no merecido de Dios. No entendía mucho acerca de qué se refería, pero en realidad es eso. Dios nos está regalando vida, nos está regalando vida eterna y nos está regalando vida en abundancia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. No merecemos nosotros ese regalo por lo que hicimos con su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Es por eso que se llama un regalo no merecido, no lo merecemos. Sin embargo, Dios nos da gracia y nos da ese regalo para que podamos tomarlo, para que podamos ser perdonados, para que podamos tener vida y tener vida en abundancia. Ese regalo Dios nos los tiene reservados para todo aquel que crea en Jesucristo, dice aquí. Será merecido para todo aquel que cree en Jesucristo. Si quieres obtenerla, si quieres tener esta salvación, no tienes más que decir que quieres tomar esa gracia y que quieres corregir tu camino, que quieres irte por el camino correcto. Y es así como tú puedes tener esa gracia. No hay otra manera. Nadie puede ir contigo a comprarla a ningún lado, no se compra. Nadie te puede dar tantita, no se comparte. Se adquiere si tú lo decides. Solamente así puedes obtenerlo. Muy bien. Esto nos lleva a nuestra primera verdad. Primera verdad para entender mejor la gracia de Dios. Nuestro Dios es benevolente. Primera verdad para entender mejor la gracia de Dios. Nuestro Dios es benevolente. Creo que la tenemos ahí la imagen, ¿no? Muy bien, si no aquí ya se las pasé. La benevolencia de Dios es una de las características principales que tiene Dios para con los humanos, por decirlo de esa manera, para con el hombre, ¿no? Entonces, si Él no fuera un Dios de gracia, si Él fuera un Dios, no sé, no me imagino yo conocer otros dioses o tener un sentir o tener una fe por alguien que no sea mi Dios, no tengo idea, pero ninguno de nosotros hubiéramos o pudiéramos tener la oportunidad de tener vida eterna y en abundancia si nuestro Dios no fuera un Dios de gracia. Todos necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Hay algunas iglesias, si nos ponemos a analizar tantito, hay algunas iglesias que tienen un severo o una severa ausencia de la gracia de Dios en sus iglesias, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una iglesia tiene una ausencia, una leve o mucha ausencia de la gracia en su iglesia? Pues el resultado es que caen hasta cierto punto en el legalismo. Son inflexibles, son muy severos y no dejan lugar al arrepentimiento, mucho menos a la restauración de la persona.
Eso es algo que debemos de tener mucho en cuenta cuando no conocemos de iglesias, cuando queremos buscar un lugar donde gozarnos con el Señor, cuando queremos buscar un espacio que nos lleve a crecer espiritualmente. Tenemos que tomar en cuenta y ver todo ese tipo de cosas, porque una iglesia que es legalista nomás nos va a enseñar o nomás va a enseñar prácticamente cosas de la ley, o sea, las leyes que nos rigen, y realmente las leyes pues se hicieron casi inflexibles, ¿no? Se hicieron para romperse, pero se hicieron inflexibles y muy difícilmente pudiéramos subsistir. Se me está viniendo a la mente una vez que el pastor Tony estaba comentando, si viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, uno que es pecador, todos somos pecadores, quien levante la mano, quien diga que no es pecador, la verdad, le mando a traer un ramo de flores. Si un pecador en los tiempos del Antiguo Testamento era obvio que lo conocieran por pecador, Dios no se tentaba las manos para desaparecerlo, difuminarlo, quitarlo del camino, lo que ustedes se puedan imaginar. Hoy, del Nuevo Testamento para acá, en los tiempos de Jesucristo, somos pecadores, sí somos pecadores, pero antes de que Dios Padre tome una acción sobre nosotros, tenemos nosotros alguien que ve por nosotros, y es Jesucristo. Es por eso que nosotros, en estos tiempos, la situación es muy diferente, y por lo tanto, nosotros podemos ser pecadores que no deseamos ser pecadores, lo somos porque somos de naturaleza pecadora, pero tenemos la oportunidad o la, pues sí, la oportunidad de podernos arrepentir de corazón y poder hacer que Dios nos perdone, nos restaure y nos haga otra vez servirle en su reino, si ese es el propósito de Él. La palabra de Dios nos dice que es interesante que habiendo recibido nosotros misericordia, debemos nosotros mostrar misericordia. También dice que habiendo recibido gracia, debemos nosotros mostrarnos benevolente con los demás hermanos, con el prójimo. El Señor enfatiza mucho esta necesidad de nosotros poder mostrar esa misericordia y esa gracia que Él nos da a nosotros. Mira lo que nos dice Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice, Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Más claro, ni el agua. Si nosotros somos misericordiosos con las personas que nos encontramos caminando, muchas veces encontramos vagabundos, gente que la sociedad ha desechado, y muchas veces le sacamos la vuelta a esas personas. Muchas veces sacamos la moneda y ni siquiera volteamos, nada más aventamos la moneda. ¿Ustedes creen que eso es tener misericordia de esas personas? El darles una moneda, casi tirarlas al aire a ver qué cae, si cara o solo águila. Realmente tener misericordia es mostrarle misericordia a la persona. Hermano, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Sé que sabemos que tienen muchas necesidades porque por algo está así, pero ¿en qué te podemos ayudar? Yo pienso que una oración no se le puede negar, y yo siento que una oración le puede ayudar bastante más que darle de comer a veces, porque a veces uno no trae, pero sí podemos compartir algo de lo que Dios nos ha dado. ¿Vale? Muy bien. Y esto nos lleva a nuestra segunda verdad. Segunda verdad, para entender mejor la gracia de Dios. Nuestro Dios es misericordioso. Mateo nos dice que no debemos de juzgar no juzguéis para que no seamos juzgados. Y esto es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros somos dados a hablar de las personas. Nosotros en el mundo cristiano, si un hermano es pecador y nosotros nos damos cuenta, muchas veces lo señalamos y lo juzgamos. Pero ¿por qué cometiste ese pecado? No sabemos qué hay en el corazón de ese hermano, de esa persona. Por eso no debemos de juzgar. Dice aquí
Mateo, que no debemos de juzgar para nosotros no ser juzgados. A mí no me gustaría que me juzgaran por algo que se me salió de las manos, que no pude controlar, por ejemplo. Y la gente te juzga sin saber qué fue lo que pasó. Entonces, aquí Mateo nos enseña que no debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos a alguien, nomás porque se nos ocurre, mira, ve, qué cabello tan feo, o qué falda tan corta, etcétera, etcétera. Realmente estamos marcando nosotros el parámetro de, de nuestro propio juicio. Muy bien. Dice Pablo en Romanos 14:4, creo que no está ahí, pero yo se los voy a leer acá. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo aquí en Romanos 14:4 está hablándole a los cristianos y podemos entender que entre hermanos cristianos, y yo no tengo muchos años en el cristianismo, pero sí me he topado con hermanos que tienen años en el cristianismo y hemos intercambiado algunas cosas. Y muchas veces me ha tocado que hay hermanos que empiezan a criticar, yo no los conozco, pero empiezan a criticar a otras personas. Y ¿saben qué es lo más triste? No es tanto criticar y tanto que hablen, sino son cosas tontas por las cuales están haciendo todo un alboroto. Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos de entendernos entre hermanos y dejar esas decisiones hirientes, dice, tontas que no tienen sentido. Pablo no está diciendo que nos olvidemos o que tratemos de borrar esas diferencias que hay entre hermanos. Diferencias siempre va a haber porque es natural del ser humano ser así. Pero lo que sí está diciendo Pablo es que debemos levantarnos, dice, por encima de ellas como hermanos y hermanas, como buenos hermanos y hermanas cristianas que somos. Es lo que nos está tratando de decir Pablo aquí. O sea, deja eso, levántate sobre eso y haz lo que debes de hacer. Si realmente somos seguidores de Cristo, ¿ustedes creen que Jesucristo, ya me imagino, andaba de esquina en esquina o llegaba cuando iba predicando, o cuando iba caminando por la ciudad y llegaba a las tienditas a platicar chisme de los hermanos? Es obvio que no. Si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos imitadores de Él, debemos de dejar pasar de alto esas cosas. Si nuestro crecimiento espiritual se ve reflejado en nosotros, debemos de comportarnos como tal. Cosas que los hermanos te digan o te hagan sentir mal, pues háblalo con Él o simplemente déjalo pasar de alto. ¿Sale? Ok. Muy bien. La verdad, déjeme decirle que muchas veces cuando nosotros juzgamos, a mí me gustaría, por ejemplo, equivocarme al juzgar a alguien, pero equivocarme del lado de la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, voy y perdono a una persona porque se ha arrepentido de su pecado, pero su arrepentimiento no es genuino. Y si, por ejemplo, soy pastor y le di un área de un liderazgo, pero su arrepentimiento no es genuino y su comportamiento sigue siendo igual o a veces hasta peor que como era en el mundo. Sí es cierto que cometí un error yo ahí, pero prefiero equivocarme del lado de la gracia, y del lado de la gracia significa que yo creí en esa persona. Yo creí que realmente era un arrepentimiento genuino. Entonces pienso que Dios va a ser benevolente conmigo al decirme, te equivocaste con esa persona, pero no lo hiciste de mala onda, o sea, fue tu corazón abierto queriéndole restablecer. Pero si nos equivocamos del lado en que estamos juzgando a las personas, realmente créanme que es ahí donde nosotros no queremos llegar. ¿Por qué? Porque estamos llegando al nivel del legalismo y es a donde no debemos de caer. Debemos de tener mucho cuidado en ese punto, porque
Si somos legalistas, a muchas personas, para empezar, no cabemos en una iglesia donde cree y busca la restauración de las personas que han caído, ¿no? Entonces, no cabríamos en ese tipo de ministerios. Nosotros creemos, como Capillas Calvario, en buscar y restaurar a quienes han caído. Mira lo que nos dice Pablo en Gálatas 6:1. Creo que lo tenemos por ahí. Ok, dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que debemos de llevar los unos las cargas de los otros, y es así como vamos a compartir, o es así como compartiríamos la ley de Cristo, ¿no? Esto nos ayudaría a entender más a las otras personas y tener más compasión de unos por otros, y que también nos tengan compasión a nosotros. Es muy importante que entendamos este punto, porque yo he sabido de iglesias, no voy a decir nombres, donde sé que líderes han caído, y en una ocasión me tocó conocer uno de esos líderes, y la verdad no le dieron la oportunidad de restauración. Ahora entiendo yo muchas cosas. Y yo he visto en Capilla Calvario que cuando uno cae, o uno tiene un problema, tiene un pecado que lo anda jalando, un gigante no lo deja seguir avanzando en su vida espiritual, se busca la manera de poder ayudar a restaurar espiritualmente esa vida. Nosotros no somos nada ni somos nadie para desechar una vida de una persona del ministerio. Por eso dice Romanos 14:4, que cómo podemos juzgar a, ¿cómo dice? Aquí les digo, ¿cómo podemos juzgar al criado ajeno? Correcto, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar al criado ajeno? Nosotros no somos nadie. ¿Yo cómo puedo juzgar a la hermana si ella es hija de Dios? Imagínense ponerme en contra de Dios. No quiero ni imaginarme. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y entenderlo de esa manera. Y esto nos lleva a nuestra tercera verdad. Nuestra tercera verdad para entender mejor la gracia de Dios. Nuestra tercera verdad es: nuestro Dios es un Dios restaurador de vidas. Nuestro Dios es un Dios restaurador de vidas. Me encanta esto. Debemos darle gracias al Señor por la gracia que hemos recibido. Ya lo mencionábamos anteriormente. Y una vez más, hemos recibido la gracia de Dios y buscamos extendérsela a otras personas. Al principio, cuando yo recién llegué a esta iglesia, platicando con un pastor, ya no está aquí, está en otra iglesia, yo me sentía tan a gusto, sentía ese gozo de haber encontrado algo diferente en mi vida. Decía yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, por lo menos esto, quiero hacerlo bien, aunque sea esto en mi vida. Siento que todo lo que he hecho de aquí para atrás ha estado mal, de aquí para adelante yo quiero hacerlo bien, y siento que quiero esto. ¿Cómo puedo recompensar yo esto? Le decía a este pastor. En aquel entonces no era pastor, pero ahora ya es pastor. Y él me decía: lo único que tienes que hacer, hermano, lo único que tienes que hacer es que todo lo que vayas aprendiendo tienes que compartirlo, no te quedes con él. Y Dios va a tener gracia y misericordia sobre tu vida. Ahora estoy entendiendo el concepto que él me estaba manejando, ¿no? Todo lo que nosotros aprendamos en los estudios, en nuestros devocionales, debemos de compartirlo. Digamos que ese sería nuestro pago por la enseñanza que estamos recibiendo. Nuestro pastor Chuck Smith hace mucho hincapié en los siguientes puntos. El pastor Chuck Smith dice que debemos de cuidar, desarrollar, remodelar y reconstruir vidas que han sido un verdadero desastre. Lo maneja él así: un verdadero desastre. La verdad, yo me apunto. Yo siento que mi vida
hasta unos años atrás, fue un verdadero desastre. La mayoría de los pastores de Calvary Chapel, por no decir que todos los pastores, han tenido una vida desastrosa y algunos hasta han sido desechados de la sociedad. Una verdadera ruina, dice el pastor. Te voy a dar un ejemplo, no vamos a ir muy lejos. Pastor, antes de seguir con la prédica, Pastor Tony, quiero disculparme por ponerte como ejemplo el día de hoy, pero es algo que yo siento en mi corazón y que debo de comentarlo. Entre todas las pláticas que he tenido con el pastor, una vez me platicó su testimonio a grandes rasgos y hasta donde yo entiendo, él tuvo una vida, cuando estaba pequeño, él tuvo una vida muy difícil. Él vivió en un, ¿cómo se llama? Donde dejan a los niños, en un orfanato. De niño joven fue desastroso, me decía él, era incontrolable. Ya de más joven él quiso incursionar un poco al mundo de las drogas. Renegaba siempre, decía él, me decía, yo renegaba de las cosas de Dios, brother, me dice. Si a mí me decían esto, yo no me aprendía nada. Y si yo aprendía algo, decía que sí para que me dejaran salir. Y la verdad, iba en contra de lo que Dios quería hacer en su vida. Hasta que Dios puso límites en su vida, definitivamente. Dios puso los límites que tenía que poner, porque no es fácil andar solo, como las olas del mar, de aquí para allá, sin rumbo firme. No es fácil, y menos para un niño joven. Y ahora para lo que él me ha platicado, que fue su testimonio, y ahora lo que yo he visto y he convivido y he vivido con él, créanme que Dios lo ha restaurado totalmente. Para mí el pastor es una persona, es un pastor que está creciendo muchísimo, en todos los sentidos, corporalmente también, pastor, también. Así que no, para no ocultarlo. Bueno, y ese es el valor agregado que Dios les da a la vida de las personas. Si tomamos en cuenta el caso de él, como muchos, somos desechados de la sociedad y Dios es el tipo de personas que él utiliza para su obra. Pero si lo vemos desde un punto de vista muy particular, Dios hace grandiosas obras a través de estas personas y la verdad hace unos trabajos que los transforma gloriosamente como vasos de honra para ser utilizados cuando Dios quiere, como Él quiere. Recuerden que tenemos un Dios soberano y Él hace lo que a Él le plazca, ¿no? Entonces, en Capilla Calvario, nosotros creemos que habiendo sido perdonados, necesitamos también nosotros perdonar a nuestros prójimos. Yo pienso que no hay problema o situación más difícil de perdonar en la vida de cada uno de ustedes que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo digo porque a mí en un tiempo me costó mucho trabajo otorgarle el perdón a un hermano de sangre. Y es difícil, sí es difícil. Pero cuando no conocemos de Dios es difícil. Cuando conocemos de las cosas de Dios, todo es más fácil. No hay cosa que no podamos perdonar. También en Capilla Calvario creemos que habiendo recibido gracia debemos mostrarnos benevolentes y misericordiosos. Entonces, el mostrar y extender la gracia de Dios es una parte muy importante dentro de los ministerios de Capilla Calvario. Eso es algo que nos distingue de muchas iglesias. ¿Por qué creemos esto? ¿O por qué creemos en eso que les acabo de mencionar? Quiero pedirles que pongan tantita atención en estos ejemplos que les voy a mencionar, en estas historias que vamos a ver, porque aquí hay algo muy, muy profundo y muy interesante que quiero comentarles. Y vamos a estar viendo esta historia en la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de Juan? Capítulo 8, donde Jesús está enseñando y es interrumpido por una multitud donde le traen a una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Pues eso es lo que vamos a ver, les voy a platicar acerca de eso. No vamos a ver todos los versículos, ustedes pueden verlo en su casa detalladamente. Es Juan 8, si quieren anótenlo.
Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, eso abarca esta historia. Pero aquí lo que quiero es mostrarles lo siguiente. Tenemos a Jesús enseñando y es interrumpido porque le traen a esta mujer, porque la encontraron en pleno acto de adulterio. Y le preguntan, y le dicen, nosotros ya sabemos quiénes eran los enemigos de Jesús. Los fariseos eran los enemigos de Jesús. Y le están trayendo a esta persona para que él diga qué corresponde según el juicio que la ley de Moisés mostraba, ¿no? Y luego le decía, dice aquí, lo que los fariseos querían era encontrar algo que fuera contrario a la ley de Moisés, para que entonces Jesús no pudiera decir que era Dios, que era hijo del Padre. Eso es lo que ellos andaban buscando. Y lo que la ley mandaba era apedrear a las personas en adulterio. Y algo muy curioso aquí, ahorita lo vamos a ver. Le preguntan a él, ¿tú qué dices respecto a que encontramos a la mujer en pleno acto de adulterio? Jesús no dijo nada. ¿Recuerdan que Jesús no dijo nada? ¿Me puedes poner la dispositiva? Esa, ándele, gracias. Jesús no dijo nada e se inclinó y su dedo empezó a escribir en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? La verdad no tengo ni la más mínima idea. Seguramente estaba escribiendo, ¿y dónde está la otra persona que fue tomada en pleno acto de adulterio? Porque para que pueda haber adulterio tienen que ser al menos dos personas. Quizás eso es lo que estaba escribiendo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las personas querían probar a Jesús, querían que cayera para desmentirlo según ellos acerca de lo que él estaba predicando. Pero según la ley de Moisés, ambos tenían que ser apedreados, tanto la mujer como el varón que estaba en adulterio tenían que ser apedreados, eso es lo que decía la ley. Pero nada más trajeron a la mujer. Es obvio que querían tentar a buscarle algo a Jesús para poderlo juzgar. Es lo que andaban buscando. Lo interesante de todo esto es que le seguían preguntando a Jesús que qué hacían o qué pasaba. Jesús se endereza y les dice en otro versículo, el versículo 8 y 7, le dice: al que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y otra vez Jesús se vuelve a inclinar y empieza a escribir otras cosas. ¿Qué estaba escribiendo otra vez Jesús? No lo sé, quizás estaba escribiendo el nombre de las personas que querían apedrear a esa mujer. Quizás estaba escribiendo los pecados de esas personas, no sabemos, no lo sé. Pero de que estaba escribiendo algo, sí estaba escribiendo algo, porque las personas empezaron a retirarse de uno por uno hasta que no quedó ninguno. Y es ahí donde el Señor le dice, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el ejemplo que debemos de tomar, hermanos, ¿no? De que no, Jesús no juzgó, más bien estaba buscando enderezar el camino de esta mujer. Es una hermosa, pero hermosa respuesta la que Jesús le está dando. No te condeno, vete y no peques más. Pero ahora, vayamos trayendo ese ejemplo a la vida real, para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Y les voy a platicar esta historia. Cuando yo era joven, hace unos meses atrás, fui socorrista. Para los que no sabían, fui socorrista de la Cruz Roja Mexicana. Estuve un tiempo para ellos sirviendo. Y me tocó ver accidentes de todo tipo, no tienen idea. Cuerpos de todo tipo, mutilados, ensangrentados, no tienen idea. Pero en específico nos tocó ir a un accidente automovilístico tipo volcadura. Y normalmente lo que se encuentra uno en esos accidentes es, cuando son volcaduras, personas por aquí, personas por allá, y más en los ranchos que traen gente en las camionetas.
cuerpos por allá escondidos en los matorrales, en las milpas, las camionetas destrozadas, sangre por aquí, sangre por allá, así como lo pueden ver en la gráfica. Pero antes de seguir, quiero comentarles lo siguiente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Para llegar a esa escena del accidente, hay dos tipos de cuerpo de auxilio. Y vamos a ver exactamente eso para que podamos entender hacia dónde quiero llegar. El primer cuerpo de auxilio en arribar a ese tipo de escenas siempre son los policías. Un policía cuando llega a un accidente siempre llega antes de ver que la persona que lleva los carros se encuentre con vida o algo. Lo primero que hacen es delimitar el área, asegurar, acordonar, ver rayones en el pavimento, sacar la cinta, medir quién le pegó a quién, tratar de buscar la manera de cómo fue el golpe, y no tanto para enterarse sino para saber cómo y a quién aplicarle la ley, para ver quién tuvo la culpa y a quién van a ejecutar. ¿Sale? Eso es lo que hace este cuerpo de socorro, los policías. Sin embargo, el segundo tipo de vehículos de socorro somos los socorristas o los paramédicos. Antes había mucho socorrista, hoy hay mucho paramédico. Hay una gran diferencia, hay un mundo de diferencia entre esos dos. Los paramédicos, y yo me acuerdo que cuando iba a ese accidente, de hecho yo estaba en la prepa y llegó la ambulancia por mí a la prepa. Como no había muchos voluntarios, llegaron por mí para que los apoyara. Estaba de la salida en la ciudad, yo vivía en Guasave, y me fui con ellos. Y yo iba pensando, me dijeron así a grosso modo, es una volcadura, varios carros. Y cuando dicen varios carros, te empiezas a imaginar los cuerpos. ¿Qué vas a hacer? Empiezas a preparar lo que vas a hacer, vas pensando cómo aprovechar tu tiempo para llegar a la escena del accidente y poder salvar la mayor posible vidas que haya en ese accidente. O sea, empezar a valorar a las personas, a quién vas a valorar primero, por qué, etcétera, etcétera. Hay todo un protocolo bien padre, luego se los platico cuando gusten, si me invitan a un café, y les platico cómo se hace esto, pero la mente de un socorrista, de un paramédico, va enfocada en ver que todo lo que llevemos en la ambulancia cubra todas las necesidades de ese accidente. Es muy triste llegar a un accidente y tener que levantar a una persona y no llevar una camilla rígida. Es muy triste. ¿Por qué? ¿Cómo levantas a una persona que estuvo en una volcadura, que estuvo involucrada en una volcadura, si está todo quebrado, no lo sabes? ¿Cómo lo vas a levantar? Tienes que levantarlo rígidamente. Y cosas de ese tipo. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Normalmente nos enfocamos en salvar vidas, en pensando cómo acomodar cosas, que el brazo torcido, cómo acomodarlo, una pierna, cómo regresarla, cómo calmar los signos vitales, cómo controlar a la gente antes de que cosas mayores sucedan. Ese es el segundo tipo de vehículos que llega a una escena de un accidente. Comparado con el primero, con los policías podemos encasillarlos en un ministerio de legalistas. Más bien encasillarlos en un ministerio de la ley de Moisés, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos van a aplicar la ley. Ellos no van a ayudar mucho en cómo ayudarle a una persona. Pero nosotros, los voluntarios, sí. Y ellos, el punto es que Jesús es como ese socorrista, como ese paramédico, porque Él va a alivianar, Él va a ayudar, Él va a salvar esa vida, Él va a dar sanidad a esa persona, va a preocuparse por esa persona. Un policía, cuando alguien y me tocó verlo últimamente, estaba una persona que tuvo un accidente, una moto, se cayó y se estaba quejando el muchacho, íbamos mi esposa y yo bajándonos del camión y decía el chavalo, ¡ay, mi pierna! Y estaba un poli acá, con los dedos metidos aquí en el chaleco, que te calles, ¿para qué andas recio? Entonces, si se dan cuenta, decía yo, con ganas, si yo fuera el accidentado, de pararme y darle unos cocolazos, la verdad. O sea, ¿cómo te pones a decirle algo así a una persona que tú no sabes ni qué problemas traía por venir distraído o si realmente él no tuvo la culpa? O sea, si no sabes, mejor cállate, si no vas a ayudar, mejor hazte a un lado. ¿Vale? Entonces, comparado con la historia anterior, retomamos que Jesús buscaba restaurar la vida de las personas en general y los fariseos buscaban aplicar la ley.
Eso es para que tengamos un panorama más amplio de lo que sucede en la vida real y lo que sucedió en los tiempos de Jesús. Nosotros debemos buscar ministrar a las personas, eso es un hecho. Como Capilla Calvario, nosotros uno de los principios es ministrar a las personas, buscar a las personas y ayudarles, a las personas que están heridas espiritualmente, que no encuentran una solución a su problema. Y a veces su solución no es más que enfocarse en la palabra de Dios. Esa es la solución para muchos de los problemas de estas personas. Muy bien, continuamos. El deseo de Capilla Calvario es ver restauradas a esas personas. El deseo de Capilla Calvario es verlas de nuevo de pie, sirviendo en el reino de Dios. Nosotros no podemos desechar a nadie. Al contrario, debemos de trabajar mano a mano para poder restaurar esa vida. Dice, Juan nos dice que la ley vino por Moisés, y eso lo sabemos todos, lo dice la palabra de Dios, lo dice el propio Juan. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por eso se llama gracia sobre gracia. Gracia por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y gracia por la verdad que Dios nos da en su palabra. Bien, continuamos con nuestro estudio. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última verdad. Cuarta verdad para entender mejor la gracia de Dios. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Si queremos ser ministros de Jesucristo, tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que buscar la manera de administrar la gracia que se nos es dada a nosotros. Conforme nosotros vamos creciendo y vamos viendo algunas otras iglesias, nos damos cuenta que hay iglesias que pertenecen, los mencioné hace un segundo, que pertenecen a los ministerios de Moisés, y hay otras iglesias que pertenecen a los ministerios prácticamente de Jesús. ¿Por qué? Porque son iglesias restauradoras, son iglesias que buscan sanar vidas. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El que esté sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Es obvio que nadie iba a arrojar ninguna piedra, porque todos tenían sus pecados ocultos, y Jesús los conocía todos y cada uno de ellos. Y eso es lo interesante de estas historias. Una vida que ha sido golpeada y que ha sido lastimada debe ser de nuevo fructífera y utilizable para el reino de Dios. Por eso es que debemos de buscar nosotros día con día esa comunión que nos mantiene unidos al Señor, que nos mantiene más cerca de su gracia, para que nosotros podamos ser fructíferos y poder ayudar a las personas que necesitan ser restauradas y renovadas espiritualmente, y a veces hasta físicamente, ¿no? Y pues bueno, estas son las buenas noticias que Dios nos da acerca de la gracia sobre gracia. Y como conclusión, nada más quiero que escuches esto. Recuerda que nosotros creemos como Capilla Calvario que habiendo sido perdonados, nosotros debemos de otorgar el perdón y perdonar a nuestro prójimo. Eso es como conclusión. Y que nosotros, habiendo recibido misericordia, debemos mostrar misericordia. Y que habiendo recibido gracia, debemos mostrar esa gracia y esa benevolencia como Dios la tuvo con nosotros en algún momento. Si ustedes en algún momento de sus vidas se sintieron presionados, se sintieron sin ninguna salida, y alguien llegó y les compartió el Evangelio, es la gracia de Dios. Ustedes tienen la obligación de compartir también ese Evangelio, esa gracia. Es lo que nos manda la ley. Amén.